Buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera de Enfermería de segundo año de la Universidad Católica del Maule y junto a mis compañeras Sofía Costa, Claudia Castro, Liliana Guevara, Sofía Muñoz, Paulina Moya y Renata Zamorano y quien les habla Cecilia Cáceres, vamos a hablar sobre el infarto cerebral de origen trombótico. Caso clínico. Paciente masculino de 68 años, obeso, fumador y con antecedentes de ser hipertenso y diabético tipo 2, desde hace 5 años con tratamiento irregular. Acude hoy al servicio de urgencias porque hace 24 horas, en la mañana de ayer, mientras desayunaba, comenzó a notar pérdida de fuerza muscular en la mano derecha, ya que no podía sostener el vaso y posteriormente, en el transcurso del día, los familiares notan que al caminar arrastraba ligeramente la pierna derecha. En el día de hoy los síntomas han empeorado notablemente y el paciente presenta mayor dificultad para movilizar el brazo derecho y para caminar. Además, la familia nos indica que tiene dificultad para articular las palabras. Examen físico del paciente. En el examen físico se constata del lenguaje disártico, hemiparesia derecha, a predominio braquial con borramiento del surco nasogeniano derecho y desviación de la comisura labial a la izquierda. Signo de Babinski derecho, su presión arterial es de 170/95 y su frecuencia cardíaca es de 86 por minuto. El médico indica tomografía axial computarizada de cráneo con contraste donde se observa imagen de infarto cerebral en hemisferio cerebral izquierdo. Accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular isquémico sucede cuando el suministro de sangre al cerebro se ve interrumpido. Si nuestro cerebro no recibe suficiente sangre que le provea oxígeno y los nutrientes que necesita, se produce el accidente cerebrovascular isquémico. Este accidente cerebrovascular isquémico puede suceder de dos maneras. Puede suceder como accidente cerebrovascular embólico, que es cuando un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte en el cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Y también se puede presentar como accidente cerebrovascular trombótico, que es cuando se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Acá se muestra un cuadro comparativo de la sintomatología. Los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular son la hemihipoestasia, que es la disminución de la sensibilidad de la mitad del cuerpo, ya sea izquierda o derecha. La hemiparesia, que es la disminución de la fuerza motora de la mitad del cuerpo, ya sea izquierda o derecha. Dificultad para hablar o entender, desviación súbita de la comisura labial, dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación, dolor de cabeza intenso y repentino, acompañado de vómitos, dificultad para deglutir, alteración del control de vejiga e intestinos y la pérdida de la visión en uno o ambos ojos, y en ocasiones puede ocurrir la visión doble. El paciente presenta disartría, que es la dificultad para articular las palabras. Además, se encuentra con pérdida de la fuerza muscular de la mano derecha y arrastra ligeramente la pierna derecha al caminar. Esto quiere decir que el paciente presenta hemiparesia derecha a predominio braquial. Se observa borramiento del surco nasogeniano derecho y desviación hacia la derecha de la comisura labial. El paciente tiene signos de Babinski derecho. Esta es la extensión dorsal del dedo gordo del pie. Al control de signos vitales, el paciente se encuentra hipertenso con 170/95 y normocárdico con 86 latidos por minuto. En la tomografía axial computarizada de cráneo se observa un infarto cerebral en el hemisferio cerebral izquierdo. La incidencia aumenta con la edad y es mayor en varones que en mujeres. Utilizando los datos comunicados en distintos países con estudios comparables, la incidencia del infarto cerebral aterotrombótico entre los 45 y 80 años oscila entre los 183 y 349 por 100 habitantes. El riesgo de recurrencia es más alto inmediatamente después del ictus, de forma que si cerca de un 30% ocurre en los primeros 30 días. El 80% de los sobrevivientes de un ictus lo son de un infarto, ya que su incidencia es mayor que la del ictus hemorrágico y además su mortalidad es menor. En total, la tasa de prevalencia de un infarto cerebral oscila entre los 400 y 700 por 100 habitantes. Etiología. Un infarto cerebral trombótico ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean. Esto causa una importante reducción del flujo sanguíneo, debido a la acumulación de depósitos de grasa o de coágulos sanguíneos u otros desechos que se desplazan por la sangre, los cuales se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro.
Las causas más comunes de un infarto trombótico son criptogénico, cardioembolia, infartos lacunares y aterosclerosis de los grandes vasos. Factores de riesgo modificables que contribuyen al aumento de un accidente cerebrovascular: hipertensión, tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, resistencia a la insulina, obesidad abdominal, consumo excesivo de alcohol, falta de actividad física, dieta de alto riesgo, como una dieta rica en grasas saturadas, estrés psicosocial, la depresión, cardiopatías, consumo de algunas drogas, vasculitis, uso de estrógenos. Y también hay factores de riesgos que no son modificables. Estos son un accidente cerebrovascular previo, el sexo, la raza o la etnia, la edad avanzada y antecedentes familiares de accidente cerebrovascular. Métodos diagnósticos. Primeramente debemos realizar un examen físico y un control de signos vitales, donde se debe revisar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, entre otras cosas. También es necesario un examen neurológico para ver cómo un posible accidente cerebrovascular puede estar afectando el sistema nervioso del paciente. Como análisis de sangre podemos realizar el tiempo de protombina, que es para verificar con qué velocidad coagula la sangre. La tomografía computarizada nos puede mostrar un accidente cerebrovascular y identificar de qué tipo es, si es isquémico debido a una obstrucción o hemorrágico debido a sangrado. Como cuarto método diagnóstico tenemos la angiografía, que se inyecta un medio de contraste para estudiar la circulación de la sangre. Esta muestra vasos sanguíneos obstruidos y zonas del cerebro que han estado privadas de sangre. Después tenemos la fonoangiografía carotidia, que se coloca sobre el cuello un micrófono sensible para registrar el sonido del flujo de la sangre. Cuando la sangre pasa normalmente, lo hace de manera uniforme. Sin embargo, si hay una obstrucción, el flujo sanguíneo provoca un sonido áspero y turbulento, que es denominado soplo. Luego tenemos la ecografía de la carótida, que este examen muestra la acumulación de depósitos de grasa y flujo sanguíneo en las arterias carótidas. Tratamiento. En el tratamiento está la inyección intravenosa del activador tisular del plasminógeno recombinante, también llamado alteplasa o tenecteplasa. Es el tratamiento de referencia para el accidente cerebrovascular isquémico. Es una glucoproteína con propiedades trombolíticas. Su efecto se debe a que activa la conversión del plasminógeno en plasmina, la cual cataliza la degradación de fibrina a fibrinógeno y la disolución del coágulo. Tratamiento general del accidente cerebrovascular está la estatina y la aspirina. Terapia antihipertensiva inmediata solo en ciertas circunstancias. Terapia antiplaquetaria. El medicamento antiplaquetario hace que sus plaquetas no se unan con tanta frecuencia y ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos en su arteria. La más común es la aspirina. Inhibidores de los receptores del disfosfato de adenosina. Los inhibidores de los receptores del ADP típicamente se dan a los pacientes que han sufrido recientemente un ataque cardíaco cerebral. Inhibidores de la recaptación de la adenosina. Este tipo de antiplaquetario típicamente se da en conjunto con los anticoagulantes. A veces anticoagulación, y los anticoagulantes son medicamentos que evitan la formación de coágulos sanguíneos. No rompen los coágulos que ya tiene, pero puede evitar que crezcan. Controla a largo plazo de los factores de riesgo y muchas veces se hace endarterectomía carotidia o colocación de una endoprótesis. Pronóstico. La mortalidad del accidente cerebrovascular asciende según las fuentes hasta un 21 a un 25% en la fase aguda, siendo más frecuente si esta causa es hemorrágica a un 50% que cuando es isquémica, que es un 20 a un 25%. E incluso existe un porcentaje de 74% de mortalidad en los accidentes de cerebrovascular de naturaleza no identificada, que suponen el 10 a un 20% de estos accidentes. Alrededor del 25% que se recupera de un primer accidente cerebrovascular tiene otro accidente dentro de 5 años. Los pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular tienen un riesgo elevado de experimentar accidentes cerebrovasculares subsiguientes y cada uno tiende a empeorar la función neurológica.